nuevos escándalos y quiebres al interior del gobierno. Eso es lo que se está observando por parte de la coalición política de Gabriel Boric a tan solo 2 semanas de las elecciones de nuevos constituyentes para escribir la nueva constitución en este proceso sin plebiscito de entrada, bastante ilegítimo y con muy poco interés ciudadano, pero que de todas maneras va a tener un efecto político no menor. Y todo esto se da por purgas al interior del Partido Comunista, como también ambientalistas que traicionados se sienten por el gobierno y se lanzaron en demandas en contra del Estado, a la vez que se filtraron un escándalo asociado al ministro de Educación. Todo eso lo vemos a continuación. La educación, uno de los elementos más importantes y que tiene efectos más a largo plazo dentro de un país y que desde hace tiempo en este programa mencionamos como algo esencial y que lamentablemente se ignora bastante por el mundo político. Y que ha pasado nuevamente la discusión por el escándalo que vimos en un programa anterior y que se ha estado hablando bastante asociado al profesor del torniquete, como se le llamaba. El profesor que fue detenido en su momento por romper torniquetes en el metro durante el estallido, el metro de Santiago, y simultáneamente hace unos días fue detenido también por rayar una iglesia que es patrimonio nacional con un discurso en el que llamaba a matar carabineros y simultáneamente a no matar animales y convertirse en vegano, ¿no? Y esto generó una controversia. Ahora, eso ya lo mencionamos, pero ahora esta controversia se va extendiendo al ministro de Educación porque se le han empezado a sacar sus declaraciones con respecto a estos hechos. ¿Por qué? Porque él salió a criticar esto, siendo que él ya ha tenido varios escándalos. Recordemos que en su momento él trató de manera muy mala y en el Congreso a una de las diputadas de su misma coalición, lo que generó que incluso se cayera la aprobación de la reforma tributaria por los ataques de este ministro, y justo un día antes del Día de la Mujer, y que ha tenido ya bastantes también acusaciones de incompetencia, pero se le mantuvo en el cargo y que simultáneamente dentro de su gestión no se ha visto una mejora en la educación, sino que al contrario ha empeorado y simultáneamente hemos observado cómo la violencia sigue aumentando dentro de las aulas educativas, tanto así que el mismo día de hoy se han visto casos de nuevos incidentes de violencia en el Instituto Nacional con nuevos ataques de encapuchados de estudiantes que atacan con molotov, etcétera, y que al igual en días anteriores se han visto problemas con estudiantes. Entonces no es algo nuevo, podríamos decir, estos problemas, sino la continuación de, pero ha sufrido un escándalo el ministro por la hipocresía con respecto a estos hechos. Porque él condenó esta situación y está bien condenarla, pero le han sacado a la luz sus declaraciones durante el periodo del estallido, que pensaba él exactamente lo contrario. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto ha generado dos reacciones. Algunos que lo tratan de hipócrita, con justa razón por haberse dado una voltereta y le dicen que esto es solo un discurso para ajustarse y que en realidad es un octubrista y un radical. Y otros, que son los del sector más octubrista, que lo llaman traidor, que lo llaman que haber dejado de lado a los estudiantes y la revolución y el estallido, y por lo tanto también lo detestan. Entonces, simultáneamente, ya vemos que es un patrón que se está dando entre distintos sectores de aquellos que sienten que el gobierno es muy radical y aquellos que son más radicales y sienten que el gobierno es muy moderado y que se ha dado volteretas en sus ideas. Y esto se da porque hay muchos casos de esto, siendo el más reciente el del ministro. ¿Por qué? Porque a pesar de haber hecho todas estas condenas, etcétera, él tenía un mensaje que era el siguiente, el 18 de octubre del año 2020, que él ahora borró. Afortunadamente las personas le sacaron pantallazos, ¿no? Que decía lo siguiente: Marco Antonio Ávila Labanal, que es ahora el ministro de Educación. La revuelta inicial el 18 de octubre nos devolvió con un alto costo en vidas la esperanza de recuperar el sueño de un mejor país, gracias a esos miles de jóvenes que saltaron un torniquete. Mensaje que él después eliminó, porque ahora eso ya no se ve muy bien decirlo, ¿no? Todo ese octubrismo, esa estructura media revolucionaria que hicieron, bueno, ahora lo tuvo que borrar y se generó esa reacción. Por lo tanto, un escándalo que se suma a los tantos que ya ha tenido este ministro de maltrato hacia una mujer diputada de su mismo sector político, del Frente Amplio, y simultáneamente también acusaciones de incompetencia, legitimación en muchos casos de la violencia, declaraciones diciendo que no era tan terrible y normal lo que ocurría con los funerales narcos, y ahora esto. Hipocresía, ¿no? Hipocresía. Pero no solo los problemas se dan por, digamos, muestras de hipocresía a nivel de simplemente mensaje, porque eso son solo palabras. De todas maneras son importantes, pero son palabras. Sino que también a nivel de proyectos gubernamentales. Porque recientemente se aprobó un proyecto, que es el proyecto minero Los Bronces de Anglo American, que es un proyecto minero en el norte de Chile. Y esto es importante porque es la extensión de un proyecto de carácter bien corporativista, no es completamente pro mercado, es estas concesiones muy a dedo, y que en su momento el mismo Boric criticaba esta situación diciendo que había que expropiar esa empresa, y cito, esto es del 2011, finales del 2011, a Anglo American hay que expropiarla, esperen cuando seamos gobierno, van a tener que pagar indemnización por todo lo que se han robado.
y son gobierno y les extienden el proyecto, ¿no? Entonces, eso ha generado ya más allá solamente de palabras, además de mostrar la hipocresía, las volteretas, sino que se ha observado cómo al final Boric está terminando de enojar a distintos sectores que antes lo apoyaron. Ahora, decidió extender un proyecto que lo ideal sería que fuera privado propiamente tal, o sea, en manos ciudadanas, con cada uno un porcentaje de acciones y las personas pueden decidir qué hacer con eso, venderlo, mantenerlo, etcétera. Porque en realidad muchos de los negocios que hace el Estado chileno son bien corporativistas, donde hay monopolios como esos, muy a dedo, donde te dicen que hay una competencia, pero en realidad están medio arregladas. Entonces, de todas maneras, no funciona muy bien. Pero es menos malo, o podríamos decir algunos mejor, yo diría menos malo que un sistema de control estatal completo, que es mucho más ineficiente, es mucho más inmoral, que se financia con el dinero de los trabajadores de este país y simultáneamente tiene muchos casos de corrupción. Entonces, bueno, una continuación del sistema que ha estado desde siempre, que es un elemento intermedio. Pero eso, como se ha dado volteretas y no ha hecho lo que prometió, esto ha generado molestia de los ambientalistas, que apoyaron muchos de ellos al gobierno, pero ahora están demandando ante el Tribunal Ambiental al gobierno para bloquear esto. Probablemente el proyecto igual va a seguir adelante, que se puede evitar ya, yo creo que ya pasó, pero hay una molestia importante, tal como lo mencionamos, y van a ver que se está dando un quiebre interno en el gobierno, que desde hace algún tiempo lo estamos anunciando, por todas estas volteretas. Y ahora yo diría que son volteretas para mejor. Ahora el sistema actual minero no es el ideal, pero es menos malo que lo que querían implementar ellos. Como pueden ver, la posición original de Boric era expropiese. Y él decía, vamos a hacer gobierno y vamos a expropiar. No lo hizo afortunadamente. Pero entonces muchos se sienten traicionados en esa izquierda más dura y por eso le dicen tibio y que es un traidor, ¿no? Y ahí vemos ambientalistas haciendo demanda en contra del gobierno, siendo que lo apoyaron en un inicio, pero ahora se sienten abandonados. Y estos quiebres internos no se están observando solo en el Frente Amplio, sino también dentro del Partido Comunista, donde se acaba de hacer una purga en algo que no es tan común, porque los comunistas en Chile suelen ser muy militares para sus votaciones, todos piensan igual, dicen todos lo mismo, todo ordenado por la cabeza de partido, pero como el gobierno ha sido un fracaso importante, se están resquebrajando cada vez más. Ya vimos en el pasado cómo, por ejemplo, Daniel Jadot empezó a actuar un poco por su cuenta y empezó a hacer incluso críticas al gobierno cuando el PC no quería. Simultáneamente hemos visto luchas de poder a medida que Tellier empieza a perder su salud y se empieza el proceso de lucha por el liderazgo del Partido Comunista, que si ellos estuvieran en el poder sería un liderazgo con bastantes purgas y matanzas, pero como estamos en un país que no están ellos dominando, son simplemente expulsiones o silencios. Y el más reciente que ha sufrido una purga es el exdiputado del Partido Comunista y ex convencional por el Partido Comunista en el proceso que llevó a la victoria al rechazo, Hugo Gutiérrez, que acaba de serle suspendida su militancia como comunista por un año. ¿Por qué? Si es que no más va a hacer esto. Porque se atrevió a apoyar un candidato a diputado del Frente Amplio en vez de apoyar uno del Partido Comunista. Y eso, cómo se atreve a cuestionar el partido, cómo se atreve a cuestionar a la dirigencia, cómo no sigue las órdenes absolutas del amado líder que tenemos ahí, Tellier, no se puede. Suspendido. Y lo hicieron no con un tribunal regional, sino con el Tribunal Supremo Nacional inmediatamente para que él no pudiera apelar y quedara completamente expulsado por un año. Así funciona un poco el Partido Comunista, ¿no? No muy democrático y todo, pero como a ellos les gusta decir, no, es que aquí usamos unos liderazgos colectivos que son distintos, es otro tipo de democracia, ¿no? Siempre les encantan esos discursos que al final es para justificar lo injustificable. Pero ahí se ve, todas estas son señales que por sí solas podrían ser uno que otro evento, pero sumado a lo que ya ha ocurrido en los últimos meses, lo que venimos anunciando desde hace ya bastante tiempo, y simultáneamente estos nuevos hechos, se muestra un panorama que se va redireccionando hacia un quiebre del gobierno. Hay muchas luchas de poder. Boric no tiene liderazgo. Simultáneamente observamos cómo la centroizquierda se pelea con el Frente Amplio y el Partido Comunista. El Partido Comunista se pelea con dentro del Partido Comunista entre ellos. Se pelean también con el Frente Amplio. Están con luchas de poder. Sectores de la izquierda consideran que Boric es muy tibio y moderado. Entonces están cada vez más molestos y hay más quiebres. Y no sería raro que en el año que viene o el subsiguiente veamos que el gobierno de Boric se quiebre, no que lo saquen del cargo, porque la derecha nunca se va a atrever a apoyar acusaciones constitucionales o un plebiscito revocatorio, entonces no va a pasar, la centroizquierda tampoco. Pero podríamos observar un quiebre en que los sectores más duros del gobierno, la izquierda más dura, abandonen a Boric y pasen a ser oposición y lo consideren un traidor, un fascista, un facho, un neoliberal, y consideren que al final no es que sus ideas sean malas, no es que hayan fracasado, sino que Boric nunca las aplicó porque era falsa izquierda y era simplemente alguien que se vendió a la derecha. Discursos que ya han utilizado en el pasado. Pero bueno, veamos cómo se desarrolla la situación.
Pero ¿qué les parece toda esta, podríamos decir, decadencia y crisis interna que ha tenido el gobierno de Gabriel Boric? ¿Cómo también estos ataques por parte de ambientalistas que demandan al gobierno, acusando hipocresía, ya que Boric hablaba de expropiar esa empresa minera y ahora pasó a extenderle sus proyectos corporativistas? Y simultáneamente, para no dejarlo de lado, ¿qué les parece estos problemas dentro de la coalición de gobierno? ¿Seguirán unidos o estas luchas de poder eventualmente van a terminar, en lo que hemos mencionado en el pasado, en un quiebre interno que puede llevar a que la izquierda más dura abandone el gobierno? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Moisés Bernabé barra Barahona, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Y no olviden también que en el comentario que se encuentra fijado abajo se encuentra el enlace a nuestro canal internacional Paralelo Mundial, donde habemos noticias de todo el mundo con un enfoque geopolítico, para que vean dicho programa y se suscriban. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.